el sonido. Gracias a Dios porque Él en su misericordia nos tiene con vida y nos da la oportunidad de poder compartir una vez más juntos en su canal. Fortalece tu confianza en Dios, parte 2. Vamos a continuar con la segunda parte del mensaje que les adelanté el día que estaba en el lago, admirando la grandeza de nuestro Dios. ¿Por qué nos es tan difícil confiar en Dios? No podemos confiar en alguien que no conocemos, ¿cierto? Con regularidad nos cuesta confiar en Dios porque nosotros constantemente queremos confiar en las cosas que vemos y en las cosas que podemos palpar, como le sucedió a uno de los apóstoles del Señor, a Felipe, que le dijo: si me dejas tocar, entonces voy a saber que eres tú. Y el Señor le dijo: porque tocaste mis heridas en mi mano, en mi costado, pudiste saber que era yo. Entonces a nosotros nos cuesta confiar tanto. ¿Por qué? Hablamos nuevamente, vamos a iniciar hablando de Génesis 3 en el verso 3 y 4 y vamos a iniciar continuando con esa parte del tema, cómo el enemigo viene distorsionando la imagen perfecta de Dios desde el Antiguo Testamento. Y lo primero que vemos en este pasaje es cuando él le habla a Eva a través de la serpiente y le dice, con que Dios les dijo que no comieran de ese árbol. Y entonces ella le contesta: sí, Dios nos dijo que no comamos del árbol que está en medio del huerto, para que no muramos. Y el enemigo le contesta: no moriréis. Esta fue una gran mentira. En Romanos 5:12 dice que a causa del pecado de Adán entró la muerte. Y ahí nos damos cuenta que la palabra de Dios es verdadera, Dios es veraz. De hecho, dice la Biblia que no se encuentra pecado en Dios porque Él es perfecto. Entonces, esa fue una de las primeras mentiras con que Satanás distorsionó la imagen perfecta de Dios. Y al recorrer toda la Biblia vemos tantos ejemplos donde las personas ponían su confianza en Dios, pero luego algo sucedía que distorsionaba la imagen perfecta de Dios en sus vidas. ¿Qué podemos hacer para fortalecer nuestra confianza en Dios? Como dije anteriormente, no podemos confiar en alguien que no conocemos. Usted no me dejaría a mí las llaves de su casa o no dejaría las puertas de su casa abiertas. Usted no se subiría, por ejemplo, en un vehículo que no tenga frenos. Usted no haría ciertas cosas que no le dan confianza. ¿Qué es lo contrario a confianza? Desconfianza. Desconfiamos de Dios porque no lo conocemos a cabalidad. Usted me puede conocer a mí porque a través de la pantalla me escucha o porque ve las cosas que yo publico y usted puede decir: yo conozco a Mari Yomenko, yo sé quién es ella. Pero usted verdaderamente puede decir que me conoce a mí cuando nos hemos sentado, cuando hemos compartido, cuando hemos platicado, cuando hemos pasado momentos juntos, hemos compartido una comida, un desayuno, un cumpleaños, qué sé yo. Conocí a cantidad de mujeres que llegaron al negocio que tuve por más de 10 años. Comía con ellas, tomábamos café, comíamos panito. Alguna amiga muy querida a veces nos llevaba chicharrones por las mañanas para desayunar los sábados. Entonces, de esa manera yo puedo decir, conozco a ciertas personas cuando he compartido con ellas tiempo, cuando he compartido con ellas historias, he compartido con ellas vivencias, han sido parte de mi vida, parte de mi historia. Entonces puedo decir que conozco a esas personas.
De esa manera no podemos confiar en un Dios al cual no conocemos, con el que nunca hablamos. Sin embargo, dice la Biblia que Él siempre está dispuesto para nosotros. Nosotros somos los que no nos acercamos a Él. Y en otras ocasiones pareciera que estamos con Dios, que tememos a Dios, que agradamos a Dios. El hecho que vayamos a la iglesia, el hecho que nos congreguemos en algún lugar de crecimiento, el hecho que estemos con otros cristianos no quiere decir que confiemos en Dios. Conozco muchos cristianos que no confían en Dios. ¿Cómo podemos confiar en Dios? A través de su palabra, a través de pasar tiempo con Él en oración, a través de pasar tiempo con Él en adoración. De esa manera podemos confiar en Dios, porque podemos conocerle. Si no le conocemos, no podemos confiar en Él. ¿Qué nos impide confiar en el Señor? Nuestra falta de fe. Cuando nosotros no tenemos fe, como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Si nos acercamos a Dios, tenemos que estar muy seguros que Él existe, pero no nos podemos acercar a Dios si no creemos en Él, si no confiamos en Él. Dios es bueno. La Biblia dice desde los primeros capítulos de la Biblia que todo lo que Él hizo vio que era bueno. No encuentro ningún pasaje en la Biblia donde diga que Dios es malo, pero sí encuentro personas que desconfiaron de Dios, que perdieron en algún momento la confianza en Dios y decidieron, como Sara, que perdió su confianza en Dios y decidió ayudar ella a Dios y le dijo a Abraham: cásate con la criada para poder ayudar a adelantar la promesa de Dios. Y querer nosotros ayudar a Dios solo empeora las cosas. Otras personas en la Biblia también desconfiaron de Dios, como la mujer de Job, que cuando vio todo lo que le estaba sucediendo a Job, le dice: maldice a tu Dios y muérete. Esa mujer no confiaba en Dios. También los amigos de Job, cuando llegaron con él, en vez de hablar bien de Dios, empezaron a decir que Dios lo estaba castigando por lo que le estaba sucediendo, lo cual era mentira, porque lo que le sucedió a Job no fue un castigo de Dios. No mandó Dios la enfermedad, no mató Dios a sus hijos, no mató Dios a sus criados. Sin embargo, ellos le dijeron que él estaba sufriendo todo eso a causa de su pecado. Y cuando leemos el libro de Job en su capítulo 1, cuando Satanás se presenta delante de Dios, le dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y nos muestra la palabra que Job era un hombre temeroso de Dios. Y lo que a él le sucedió fue un propósito de Dios. ¿Para qué? Para fortalecer su fe y su confianza en un Dios verdadero, en un Dios que no le iba a fallar a Job. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ni siquiera hay una sombra de variación en Él. O sea que ni poquitito así podamos decir que Dios cambia o que Dios no cumple sus promesas. Todo lo que Él hizo, todo Él lo va a cumplir, porque Él nos ama con amor eterno. Dios nunca va a hacer algo para dañarnos, Dios nunca va a hacer algo para hacernos mal, porque no existe la maldad en Él. Recordemos la Biblia que nos dice que Dios es perfecto. Con frecuencia utilizamos frases como: si quieres hacer algo, hazlo tú mismo. Esta es una área personal donde a mí me cuesta bastante.
acerca de la confianza. Nos cuesta mucho confiar en los demás. Nos cuesta confiar en las habilidades que otras personas tengan. Como madres nos cuesta soltar a nuestros hijos y dejarlos que sean independientes. De la misma manera nos cuesta muchísimo confiar en Dios, porque somos adictos al control, y cuando somos adictos al control pensamos que si yo no hago tal o cual cosa no va a salir bien, que si yo no estoy al cuidado de mis hijos, ellos no se van a poder cuidar. Si yo no estoy al cuidado de mi esposo no va a poder salir adelante. Si yo no estoy al cuidado de mi niño pequeño, se puede caer, se puede golpear. Tenemos que ser responsables, pero no tenemos que ser adictos al control, controladores compulsivos que queremos tener el control de todo siempre. Eso no le agrada al Señor. Otro punto muy importante es que olvidamos que todo lo ha hecho el Señor, todo lo ha hecho Él en su tiempo. La Biblia también nos dice que en Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo y que todo el Señor lo ha hecho perfecto en su tiempo. Uno de los errores más grandes que cometemos también es culpar a Dios por las cosas que nos suceden. Dios no tiene la culpa. Aún en las situaciones más difíciles, como en el ejemplo de Job, que perdió su familia, perdió a sus hijos, Dios nunca te va a quitar nada que no sea de Él. Todo lo que tenemos, le pertenece a Dios. El rey David decía: de lo mismo que recibimos de tu mano, de eso te damos. Nuestra propia vida le pertenece a Dios. Recordemos que cuando el hombre estuvo allá en el huerto del Edén, Dios le dio el soplo de vida. Dios nos ha dado el aliento de vida. Dios ha puesto en nosotros nuestra alma, nuestro ser. Dios nos hizo trinos como Él, cuerpo, alma y espíritu. Él puso en nosotros emociones, Él puso en nosotros sentimientos. Entonces comprendamos que todo es de Dios. No nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos, dice la palabra. Él nos hizo y nos hizo para gloria y honra de su nombre. Así es que cuando Dios viene y toma algo de nosotros, es de Él y Él se lo lleva. He escuchado gente que llora, por ejemplo, cuando se le muere un ser querido y dice: ¿por qué, si Dios es bueno, me quitó a mis hijos? Tus hijos son de Dios, nuestros hijos son de Dios, nuestros padres son de Dios. Si llegó el tiempo en que Él se los lleva, Él puede tomar lo que es de Él cuando Él quiera. Ignoramos su bondad. Nuevas son sus misericordias cada mañana, dice la palabra, y grande es su fidelidad. Amplia es su misericordia para con nosotros. Nos bendijo con toda bendición. Hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Noemí, por ejemplo, fue una mujer que se llenó de amargura. Cuando murió su esposo, cuando murieron sus hijos, ella regresa a la ciudad donde nació y ella dice: me fui llena y regresé vacía, porque Dios me lo quitó todo. Y no era cierto. Dios no nos quita nada, todo es de Él. Uno de los ejemplos más grandes de la fe en la Biblia fue Job. Y esto lo confirmamos en Santiago 5:11, donde dice: ¿habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y piadoso, en Santiago 5:11. Pero cuando vemos el proceso tan grande que pasó Job, dice la Biblia que en todo lo que él pasó no pecó, pero se enojó con Dios. Y en algún momento le dice a Dios: ¿por qué no permitiste que yo mejor
hubiera muerto en el vientre de mi madre, o que yo no hubiera nacido, que fuera un hijo abortivo para no sufrir todo esto. Pero Dios estaba formando el carácter de Job a través de la paciencia, a través de la fe, a través de la confianza en Dios, a través de la esperanza. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando vienen pruebas a nuestra vida, cuando vienen circunstancias difíciles, dolorosas, Dios está formando su carácter en nosotros. Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. La Biblia, aquí el apóstol Santiago admira la paciencia de Job, pero todo lo que Job tuvo que vivir para llegar a conocer a Dios, porque la Biblia nos habla que Job era un hombre recto, que era un hombre que agradaba a Dios, que era un hombre que hablaba con Dios, era un hombre que oraba a Dios, era un hombre que temía a Dios. Dios guardaba todo lo que él tenía porque él era temeroso de Dios. Y muchas veces nosotros como cristianos podemos sentirnos así. Yo soy temeroso de Dios, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo oro, yo ayuno, yo ofrendo, yo doy mis diezmos. A veces nos sentimos tan buenos y no confiamos en Dios. Porque cuando viene el momento de la tribulación estamos dudando si realmente Dios va a actuar. Cuando estamos en medio de los procesos, dudamos de la fidelidad de Dios, porque no lo conocemos tan profundamente como Él quiere que lo conozcamos. Cuando llegamos a conocer a Dios profundamente, confiamos en Él ciegamente. ¿Cómo es confiar ciegamente en Él? Como estos hombres de Hebreos 11. Hebreos 11 menciona por lo menos 16 hombres y mujeres que pusieron su fe y su confianza en Dios. Y la Biblia los menciona como los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque dice que ellos sin ver creían en Dios. Por fe Abraham llevó a su hijo a aquella montaña, creyendo que Dios era tan poderoso para devolverle la vida aún después de sacrificarlo. Y Dios se glorificó y fue llamado el hombre el padre de la fe. Nosotros tenemos que reconocer delante del Señor si tenemos falta de fe. Los discípulos tuvieron falta de fe y le dijeron: Señor, aumentanos la fe. ¿Puede usted decirle al Señor en esta tarde conmigo: Señor, auméntame la fe? ¿Cree usted fielmente, ciegamente, puede usted creer que Dios tiene poder para restaurar su hogar? Dios tiene poder para sanar el cáncer, para sanar el COVID, para sanar el SIDA, para sanar cualquier enfermedad mortal que no tenga cura según la mente humana. El Señor le dijo a Marta: para el que cree todas las cosas son posibles. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Cuando nosotros creemos en el poder de Dios y ponemos nuestra confianza en Él, Él se glorifica a través de nuestra fe. Yo no sé cuál sea la situación que usted está pasando, pero le dejo esta enseñanza en esta tarde que a mí en lo personal me ha fortalecido mucho. Mi confianza en Dios. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Cuando nosotros nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, nosotros confiamos en las cosas naturales, como le sucedió a los discípulos. Ellos estaban en aquella barca con Jesús, pero estando ahí con el Maestro, ellos dudaron. ¿Por qué dudaron? Porque ellos creyeron en lo natural.
porque ellos habían estado en el mar por muchos años, tenían experiencia con las tormentas y sabían lo que una tormenta les podía hacer en alta mar, y por eso tuvieron miedo y empezaron a gritar: Señor, ¿no te das cuenta que estamos pereciendo? ¿No te das cuenta que vamos a morir? Y el Señor se levantó y calmó la tormenta. Entonces Dios nos muestra en ese pasaje que tenemos que aprender a confiar en Él. Dios no se puede ver, pero se puede sentir. Dios no es algo natural. Dios se manifiesta en lo natural a través de su poder, pero Dios es sobrenatural. Por eso es que nosotros tenemos que confiar en Él a través de la fe. No confiar en nuestro conocimiento, confiar en Él y en su poder. El Salmo 38:4 dice: probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que se refugia en Dios. Cualquiera que sea la circunstancia que nosotros estemos pasando, refugiémonos en Él. Porque dice la Biblia que es bienaventurado, es 3 veces feliz o 3 veces dichoso aquel hombre que confía en el Señor en medio de las circunstancias. Y termino con esto. Jeremías 17:7 dice: bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Dios, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará, ni dejará de dar fruto. En medio de toda esta polémica que estamos viviendo en estos tiempos, en medio de esta pandemia, quiero recordarle que Dios está con nosotros, que mantengamos nuestra confianza puesta en Él. Si su palabra dice que no nos dejará, que no nos desamparará, créame, lo dijo en serio. Él lo va a hacer y Él lo va a cumplir. El Salmo 63 dice: mejor es tu misericordia que la vida. Jeremías 32:7 dice: para ti no hay nada imposible. Y cuando les hablaba de que Dios es invisible, Él es galardonador de los que le honran aunque no le puedan ver. En 1 Pedro 1:8 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dios se alegra de que nosotros le amemos aún sin haberle visto, que confiemos en Él aunque no lo podamos ver, porque eso es la fe. La fe es estar seguro de aquello que no podemos ver, de que va a venir la respuesta de Dios aunque nosotros no la podamos ver. Dios va a suplir para tus necesidades, Dios va a suplir para tu enfermedad, Dios te va a sanar, Él va a restaurar tu hogar, Él va a restaurar tu matrimonio, Él va a traer de vuelta a tus hijos a casa. Créele a Dios, para Él todas las cosas son posibles. Termino con esto. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, este es el tiempo para que lo haga. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Dios desea que nosotros pasemos con Él la eternidad. Y como dice el libro de Romanos, por un hombre entró el pecado y la muerte, pero por otro hombre entró la salvación y la vida por medio de Cristo Jesús. Usted puede recibir la salvación y la vida eterna a través de Él y regresar a vivir en ese paraíso que Él había hecho para nosotros desde el principio, antes de que el pecado entrara. Usted puede decirle: Señor Jesús, entra en mi vida, sé mi Señor y mi Dios, sé mi Salvador. Te rindo el control de mi vida, te rindo
todo mi ser, haz de mí lo que tú quieras y como dice la Biblia, hágase tu voluntad en mi vida como en el cielo. Déjeme orar también por sus necesidades. Déjeme saber sus peticiones como siempre estamos orando, estamos clamando por todas aquellas peticiones que nos dejan saber vía mensajes. Estamos conscientes de que nuestro Dios nos escucha porque así nos dice la palabra. Cierre sus ojos conmigo y oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra entendemos que a veces creer en ti no es suficiente. Necesitamos fortalecer nuestra confianza en ti, Señor, a través del conocimiento pleno tuyo, de tu palabra, Señor. A través de pasar tiempo contigo, necesitamos, Señor, pasar más tiempo contigo, conocerte más, hablar contigo, Señor. Tu palabra dice que tú eres nuestro amigo fiel, que tú nunca harás nada para dañarnos, Padre, que todas las cosas que permites en nuestra vida tienen un propósito. Padre, te pedimos que podamos alinearnos a tu perfecta voluntad a través del conocimiento de tu palabra, Señor. No permitas que nos alejemos de ti, Señor, sino que cada día nos acerquemos más y más a ti y que conozcamos más de tu amor y de tu misericordia y que podamos estar seguros, Señor, de cuán grande es tu amor. Tú nos amaste con un gran amor que fuiste capaz de dar a tu propio Hijo por amor a nosotros, en muestra de tu gran amor, Señor. Te pedimos, Padre, unida con mis hermanos que están del otro lado de la pantalla, Señor, que tú te glorifiques en sus vidas y que concedas las peticiones de su corazón, que contestes sus oraciones conforme a tu voluntad, que traigas sanidad, que traigas restauración, que traigas vida, que traigas fortaleza, que traigas esperanza a sus corazones, Señor, y que fortalezcas su fe. Y que un día podamos decir como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando llegamos al conocimiento pleno del Señor y a confiar plenamente en Él, podemos decir estas palabras. Que el Señor les bendiga como siempre. Les suplico que comparta esta palabra si fue de bendición para usted. Si usted no se atreve a pararse en una pantalla y hablar del amor del Señor, comparta esta palabra para que sea de bendición para otros. Que el Señor les bendiga y como siempre nos vemos a la próxima.